Somos Cintia y Melissa y en este podcast compartiremos diversos temas sobre fe, familia, maternidad, educación y buenos libros, reflexionando sobre el camino que Dios ha dispuesto para cada uno y la grandeza y felicidad de ser únicos e irrepetibles. Mujer, ¿te cuidas o solo tiras de tu carro? Ten cuidado porque este se puede romper. Hola Melissa, hoy llegamos a nuestro cuarto episodio y tenemos frente a nosotros un tema que nos han pedido muchísimo. Vamos a hablar sobre 10 consejos de San Francisco de Sales para cuidarnos y ser dulces con nosotras mismas, sobre todo en este fin de año que se nos avecina. Hola Cintia, bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos nuevamente en este cuarto episodio. Estamos muy contentas de poder charlar juntos este tema que la verdad que es un tema muy actual, que genera mucha confusión, muchos problemas por ahí sobre todo nosotras las mujeres, y que bueno, creemos que nada mejor que estos consejos de un gran santo que te diría, Cintia, que a pesar de haber vivido entre el siglo XVI y XVII, son sumamente actuales. Totalmente, fue un gran conocedor del alma femenina porque fue realmente un padre. Tuvo muchísima conexión con sus dirigidas a través de cartas, a través también de una dirección personal. Fue también padre de una congregación de monjas, o sea que realmente conoció al alma femenina en profundidad. Y en este caso, fue un tema, como decís vos, que nos han pedido mucho porque estamos siendo bombardeadas las mujeres con este tema de priorizate, cuidate, primero vos, ¿no? Y todo el cuidado del cuerpo y el cuidado estamos con esta moda ahora fitness y que las dietas y que no sé qué. Bueno, ¿cómo podemos entender esto a la luz de nuestra fe? Porque es verdad que cuidarnos tenemos que cuidarnos, ¿no? Así que esta es un poco la idea que nos transmite San Francisco de Sales en el libro Las Fuentes de la Alegría del Canónigo Vidal, que es un libro que ya hemos ambas, ¿no? Recomendado bastante en nuestras cuentas. Y allí, a través de fragmentos de epístolas enviadas justamente a sus dirigidas espirituales, el autor nos va mostrando esta calidad de padre de San Francisco de Sales, que como les comentaba, realmente conocía bien el alma femenina. Y bueno, vamos a ver un poco, ¿sí? En estos 10 consejos que preparamos en base a las enseñanzas del santo, qué nos dice él para cuidarnos y ser dulces con nosotras mismas. Entonces, si te parece, empezamos contándoles estos 10 consejos que nos da San Francisco de Sales. En primer lugar, cuidad vuestra salud para que os ayude a servir a Dios. Segundo consejo del santo, dormid bien, poco a poco volveréis a las 6 horas, ya que lo deseáis. El tercero es comer poco, trabajar mucho, tener mucho alboroto en el espíritu y rehusar el sueño al cuerpo, es querer sacar mucho servicio de un caballo enflaquecido y sin darle de comer. Cuarto consejo, no hay que fatigarse así, especialmente las mujeres, porque después uno no vale nada el resto del día. El quinto es prívate de trasnochar y de trabajar hasta altas horas. Come mejor. Sexto, tened cuidado de vuestro cuerpo porque es de Dios. Lo que no se puede hacer hoy se hará mañana, y lo que no se puede hacer aquí se hará en el cielo. No debe depender de nosotros el no llegar a viejos. En séptimo lugar, nos dice el santo, ante la enfermedad, descargad vuestro cerebro, llorando, reposad convenientemente y entreteneos lo más dulcemente que podáis. Tomad frecuentemente uvas ablandadas en vino y agua caliente y tened cuidado de conservaros bien. Octavo, en la enfermedad hay que querer estar enfermo porque así place a Dios. Y de tal manera y no de otra, y en tal lugar y en tal tiempo, entre las personas que Dios quiere. En fin, hay que tomar como ley en todas las cosas la santa voluntad de Dios. Penúltimo consejo, muchas veces el relajamiento de nuestras buenas obras viene de cierto cansancio y pesadez de espíritu, que nos hace caminar con dificultad en la vía que hemos emprendido y del cual no queremos jamás extraviarnos hasta que lleguemos al puerto. Y el último consejo, San Gregorio nos enseña,
Si el corazón está en el cielo, los vientos de la tierra no podrán conmoverlo. No se podría decir nada mejor. Es una gran empresa, laboriosa y difícil, tratar de conservar en todas las circunstancias la dulzura consigo mismo. Están para imprimirlos y dejarlos, no sé, en la ladera, te diría yo que Totalmente, lo que vemos más seguido. para hacer esos cuadritos, ¿no? Con los decálogos que se Sí. cuelgan en las paredes de las casas a la salida de las puertas, totalmente. Y cada uno, digamos, aunque están muy relacionados, son incluso hasta para un episodio, ¿no? Particular, porque de acá se pueden sacar muchísimas enseñanzas. Pero bueno, vamos a empezar de a poquito y vamos a tratar de, bueno, como hacemos siempre, ¿no? De dejar algunos criterios, de echar algunas luces y más que nada frente a el antimensaje que se recibe hoy en día, porque hoy uno lee esto de San Francisco de Sales y queda un poco como sorprendido, ¿no? Frente a lo que recibimos del mundo. Sí, convengamos que estamos en una época con un culto al yo, un culto también a lo superficial, como decía Cintia al inicio del episodio, ¿no? Al fitness, al skincare, esto que nos bombardea constantemente y que nos genera también, a ver, yo diría falsas expectativas y falsas necesidades también. Y un extremo que, como siempre decimos en todos los episodios, nunca es bueno, ni dejarnos estar, que pasa mucho también, sobre todo cuando no se aboca a la familia, a veces cometemos el error de por ahí dejarnos estar un poco, ni tampoco ser excesivamente preocupadas por el yo, sobre todo, no vamos a decir solamente por el cuerpo, porque creo que es como un combo. En el primer consejo nos dice el santo, cuidad vuestra salud, para que os ayude a servir a Dios. Esto me encantó porque eh, la salud es lo que tenemos que estar bien para poder servir bien a Dios y las que somos esposas y madres, servir bien en nuestros hogares, a nuestros esposos e hijos, pero no porque somos sirvientas, esto está bueno aclararlo, sino porque yo una vez hice una publicación en Instagram, me acuerdo, que decía, somos el termómetro del hogar. En la medida en la que nosotros estemos bien, el clima del hogar es más lindo, es más sano. No sé si lo han vivido, vos, Cintia, seguramente te debe haber pasado Yo alguna creo que vez. nos debe haber pasado a todas. Mamá está enferma, todos, no digo que están enfermos, pero entra la tristeza en casa. Mamá está enojada, estamos todos revoltosos. Mamá pierde el orden, estamos todos desordenados. O sea, claramente mamá es, bueno, como nos enseña también grandes conocedores del alma femenina, es el corazón del hogar. Entonces por eso mamá tiene que cuidarse. Y en este primer consejo, a mí me parece que está la clave, ¿no? Por eso es el primero. De ahí podemos entender todos los demás. Tenemos que cuidarnos porque nuestro cuerpo y todas nuestras dimensiones, a las que ahora voy a hacer referencia, son don de Dios, o sea, son un regalo de Dios, son de Dios en última instancia, o sea, nos cuidamos porque somos de Dios y para Dios. Y además porque la mujer encima, de manera muy particular por el llamado que tiene naturalmente, tiene que cuidarse porque está llamada a servir. Está llamada a servir de un modo particular. El hombre también está llamado a servir, pero cada uno en su puesto de combate, digamos, ¿no? Y dentro del hogar, como decías vos, Melissa, recién, si es el corazón del hogar, si es el termómetro del hogar, tiene que cuidarse para servir mejor, para realizar mejor su función, su vocación y su estado de vida. Y acá te diría también que es muy importante eh, algo que también va muy en contra del mensaje que vos decías recién de este mundo. Qué importante ser humildes y asumir que no podemos con todo, que no tenemos que poder con todo, porque no existe ninguna exigencia. Saber dividir las cargas con nuestro esposo, pero también con nuestros hijos. El otro día comentaba en la sala de maestros, yo soy docente, que bueno, que cada uno de mis hijos tenía su encargo, ¿no? Uno pone la mesa, las más grandes, otra levanta, ¿no? Y se sorprendieron, pero yo les decía, es que no hay familia, no hay hogar que se pueda llevar si todos no colaboramos. Entonces, Totalmente. si yo asumiese todas las cargas del hogar, por supuesto que voy a estar devastada.
no tenemos por qué llegar a todo. Esa frase llegar a todo es muy de estos tiempos. ¿Quién nos ha dicho que tenemos que llegar a todo? ¿Qué Y bueno, mujer llegó a todo? lo que pasa es que también se nos bombardea con la idea de la productividad. Tenemos que ser productivas, tenemos que llegar a lograrlo todo, ¿no? Y es totalmente antihumano y antinatural. O sea, nadie puede llegar a todo, ¿no? Y eso, bueno, es parte de cómo está también la sociedad de hoy, que está enferma. Y está enferma en todas sus dimensiones. Encontramos enfermedades a nivel físico, ¿no? Enfermedades a nivel psicoemocional, enfermedades a nivel espiritual incluso, y muchísima enfermedad también a nivel social, porque está la hiperexposición en la que necesito sí o sí estar con gente y rodeada de personas porque no soporto el silencio, ¿no? Porque en el silencio habla Dios y en el silencio habla la conciencia, pero también está la enfermedad social de meterme totalmente para adentro y vivir una soledad malentendida. Entonces realmente estos consejos creo que ponen en orden todas las dimensiones, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo, pero ya lo vimos que es por una razón muchísimo más elevada que la que nos propone el mundo, pero cuidar también nuestra, bueno, ¿vieron la frase de cuando no nos sentimos bien, ser dulces con nosotros mismos y darnos un mimo, ¿no? Eso también es cuidar nuestra parte psicoemocional. Yo me acuerdo de una historia que vos compartiste una vez en la que te sentías, bueno, no me acuerdo qué te estaba pasando en ese momento, pero dijiste, hoy me voy a dar un gusto y me voy a comer este alfajor y le sacaste una foto y todos nos matamos de risa. Pero es verdad, tenemos que también permitirnos, no serán las uvas remojadas en vino que propone San Francisco de Sales, pero cuando necesitamos un helado, un rico chocolate, ¿no? Esos gustos se necesitan y hacen también bien al alma, ¿no? Si no caemos en una mirada totalmente también hasta protestante, si se quiere, ¿no? En esas historias que recuerda Cintia, contaba que estaba agotadísima, muy, muy cansada. Fue una época que fueron muchos estudios de la bebé, tenía poquitos meses, la última, y bueno, no daba más. Eh, y les contaba que a mí me costaba mucho, realmente me cuesta, porque por ahí estoy pendiente de los gastos, de cómo me voy a gastar en algo para mí si los chicos necesitan, no sé, que los que tenemos hijos sabemos que los chicos siempre necesitan, crecen, necesitan zapatillas nuevas, necesitan ropa nueva. Bueno, y les contaba, me cuesta un montón, soy yo la única rara, pero por ahí es lo que dice Cintia. Y mira, voy a aprovechar, te cuento que, bueno, como estamos en noviembre, acá los que no son de Argentina, acá estamos terminando las clases, las actividades. Noviembre es un mes Del caos. del caos, sí. Sobrevivimos en noviembre, que lo lamentamos muchísimo. Yo realmente siempre digo, no quiero vivir así, pero bueno, es muy de nuestros tiempos. Subiendo notas, porque como les decía recién, tarea de docente, chicos estudiando. Como ya habían estudiado, me habían pedido, mami, por favor, podemos ver un capítulo del Zorro, que, bueno, como ya no dan más, no ven en 3 semanas, bueno, le digo, yo estaba agotadísima y tenía que hacer un montón de cosas. Se los puse, mi esposo estaba atendiendo y me quedé sentada con ellas viendo lo que es algo que no suelo hacer porque me cuesta un montón sentarme a ver algo. Igual. Como que no me lo permito tampoco, porque es como, uy, tengo que ir a lavar la ropa, uy, tengo que... Bueno, Bueno, lo del productivismo ¿no? Bueno, mientras ellos están ahí, exacto, aprovecho para. Y exacto. la Como estoy contemplación donde perdiendo, queda, ¿cómo voy a ¿no? perder tiempo en esto si tengo Claro. que hacer... La verdad que me quedé, dije, ay, me voy a quedar viéndolo con ellos. Fue tan reparador para mí. Perdí el tiempo entre comillas, sí, pero el estar con ellos, el verlos las caritas que ponían, cómo el varón agarra y salta imitando al personaje, las chicas, los comentarios que hacían, las risas, fue tan reparador que me permitió poder hacer lo que tenía que hacer después con mucho mejor ánimo. No me acosté más temprano, no llegué a hacer mil cosas, pero lo que me quedó por hacer lo hice con más ánimo. Entonces a veces no es descansar de dormir, no siempre vamos a poder hacer ejercicio, que está muy bien, a ver, está muy bien, y es necesario, y no significa que tengamos un culto al cuerpo. Yo creo que el tema del ejercicio es importante desde todo punto de vista. Pero Cintia, una vez les comparto un consejo no, una cosa que vos me dijiste hace unos meses que a mí me sirvió mucho. Cintia recién hablaba de las distintas dimensiones de la salud.
cuidémonos en todas las dimensiones y saber advertir cuando vemos que algo no está mal. Y no pasa nada si algo no está bien. Esto lo digo sobre todo por el tabú que existe respecto al tema de la salud mental y de pedir ayuda psicológica o incluso psiquiátrica si es necesario. Cintia hace un tiempo me dijo, ir al psicólogo o al psiquiatra es tan importante como ir al cardiólogo o al ginecólogo o al médico clínico. Y es tal cual, saber pedir ayuda a tiempo nos puede salvar la vida, nos puede salvar el matrimonio y les puede salvar el futuro de vida a nuestros hijos también, que lo peor que les puede pasar es tener una madre desquiciada, sobre todo. Totalmente, totalmente. Y aún incluso en buenos ambientes como los nuestros, que todos queremos hacer lo mismo, o sea, queremos hacer las cosas bien, queremos ir al cielo, llevar a nuestros hijos al cielo, terminamos, o sea, decimos, ¿no? Digamos, de la boca para afuera, hacerse todo según la voluntad de Dios, pero después en realidad en los actos muchas veces nos gana el hacerlo a nuestro modo, ¿no? El hacerlo como nosotros pensamos que tiene que ser y tiene que funcionar. Y eso enferma, eso enferma. Lamentablemente yo... o sea, uno conoce, ¿no? En los ámbitos donde se mueve, entre, bueno, vecinos, conocidos, amigos y demás, que sobre todo las mamás, ¿no? Los papás también de otra manera, pero las mamás sufren muchísimo y se enferman y hasta lo miran como con una mirada de frustración. No pude. Me siento mal, estoy enferma, no puedo con todo, no puedo, no llego, entonces como que no sirvo, digamos, no estoy haciendo las cosas. Bueno, en realidad no es así. Hay que cuidar cada una de las dimensiones de la persona, como hablábamos recién. Incluso es muy importante la dimensión social, que es de la que menos se habla, porque a veces, bueno, uno dice cuidar el cuerpo, sabemos todos que tenemos que hacer actividad física, y eso no significa tener dinero para ir a pagar un gimnasio, ¿no? O ir a natación, o ir a hacer un deporte. Yo me levanto un ratito más temprano de lo normal y camino alrededor de mi casa y uso un escalón como step y ya está. Y yo con eso estoy renovada, ¿no? Y si no lo hago, realmente siento la necesidad y me falta. Después, bueno, la parte espiritual, bueno, uno la suele tener también un poco ahí, no sé si siempre como corresponde, pero al menos está atento, ¿no? No, bueno, tengo que hacer mis oraciones, tengo que hacer mi lectura y, bueno, lo que sea. La psicoemocional, como decía Melissa, y cuesta un poco más, ¿no? Cuesta porque nos cuesta delegar, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta darnos un gusto, lícitamente hablando, ¿no? Nos cuesta darnos estos espacios para compartir y reírnos. Pero la parte social, que es de la que menos se habla, es muy importante. Yo el otro día también, haciendo un poco la introducción y invitándolos a este nuevo episodio del podcast, comentaba esto de la dimensión social y muchos les llamó la atención y me escribieron por privado. Y yo ponía algunos ejemplos, ¿no? La dimensión social se cuida desde conversar con el esposo, ¿no? Más allá, como decimos siempre, de los problemas del hogar y las cuestiones de los hijos. Pero también tomarse ese espacio, aun cuando no hay tiempo físico a veces, para invitar a los amigos, para visitar a los amigos, incluso aunque el pasto esté largo, aunque la casa sea un caos, nunca vamos a tener todo perfecto. Y pareciera que a veces para estar en contacto con los demás, con los que más queremos, tenemos que mostrarnos perfectos, ¿no? Llegamos a todo. Entonces, como no podemos llegar a eso, nos metemos para adentro, ¿no? Y yo creo que esas son cositas, ¿no? Que podríamos empezar a tener en cuenta, meditarlas, reflexionarlas y ajustarlas. Y creo que si empezamos, terminamos el año reflexionando sobre esto, vamos a comenzar un 2026, creo que con otra mirada. Yo agrego dos cosas en relación a lo que mientras Cintia hablaba iba pensando. El primero, un tema que ya lo hemos hablado en los podcasts, en los otros episodios, y que realmente no, creo que nunca nos vamos a cansar de repetirlo. Qué importante no compararse en estos momentos. Si Menganita, fulanita está divina físicamente y yo veo que lleva a los chicos y los chicos van impecables y la casa, bueno, esa es la vida de fulanita, quizás no es la mía. O sea, Totalmente. quizás yo por más que haga dieta y haga ejercicio no voy a estar así de divina después del posparto, como nos pasa mucha, o la lactancia, a mí nunca me funcionó eso, así que entonces no compararnos, no comparar situaciones familiares,
nunca. Ya lo hemos dicho, tenemos incluso el primer episodio del podcast habla sobre eso. Y Y el respetar las segundo, etapas, perdóname, pero respetar las etapas de cada uno. Yo no puedo pretender, por ejemplo, no sé, a mí me encantaría en algún momento de mi vida hacer, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero eso, un doctorado. Pero yo no puedo pensar en hacer un doctorado hoy con un niño de 8 años que lo que requiere de mí es la atención, que esté encima, etcétera. Bueno, y yo tengo uno solo, ¿no? Así que imagínense. Pero pónganlo en otro sentido. Ay, no, me encantaría hacer, no sé, llegar a hacer tal cosa. Y bueno, pero recién estás mudada o recién tenés a tu bebito o no sé, o tengo un familiar enfermo o lo que sea. No es el momento, ¿no? No es el momento, no es lo que Dios quiere en ese momento. Y a veces estamos más volando con pajaritos y mariposas de colores en cosas imaginarias que no pueden ser y no prestamos atención al aquí y ahora, ¿no? Que es donde está la realidad y además donde está también la semilla de nuestra verdadera felicidad, que es lo que todos perseguimos, ¿no? sí, hay que ser realistas con una misma. Y ahí retomo un punto que pensaba era el de no compararse. Y el segundo, en relación también a lo que decías vos del tema emocional, eh, la importancia de conocerse a uno mismo, ¿no? Y saber uno cuándo, creo que en una publicación yo lo puse, cuáles son los signos de alerta que te hacen pensar que no vas por buen camino. Y saber poner el freno a tiempo, ¿no? Freno de mano a tiempo, para no estallar, para no. Porque nosotros, y esto lo digo también como un mea culpa, ¿no? Podemos dar una imagen afuera, pero de puertas para adentro están solo los que, con los que convivimos, ¿no? Nuestros esposos y nuestros hijos. Si el día de mañana mis hijas dicen, yo no quiero ser madre porque vi una madre loca, es porque yo no hice las cosas bien. Entonces, tampoco vamos a estar fingiendo. Yo hay veces que le digo a los chicos, chicos, yo estoy agotada. O sea, hoy eso, mami, ¿nos lees? Hoy estoy molida, no me da la cabeza para mucho. Como otras veces estoy molida y les digo, sí, leamos porque sé que me va a venir bien, me va a despejar. Pero decir, bueno, a ver, si ya contesté mal, uy, ese es saber conocerse, ¿no? Es un signo de alarma. Si veo que me muevo hasta pavadas, me muevo rápido, agarro las cosas rápido, uy, me estoy Acelerada. sacando, Sí, estoy totalmente. acelerada. Y también saber adelantarse, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que este sábado tenemos, no sé, un evento importante en familia o lo que fuere, no sobrecargarme, no llenarme de cosas. No voy a llevar al nene al cumpleaños y a la otra a la casa de la amiguita, porque sé que me voy a volver loca. Aprender a decir que no, aprender a decir que no a tiempo. Bueno, a nosotros nos pasa que muchos no nos entienden. Nosotros tenemos una dinámica familiar muy particular, ¿no? Pero que viene de esto de conocernos. Nosotros los tres encima, ni siquiera uno no, no, los tres tenemos una particularidad de que nos agotamos fácilmente, ¿no? Y necesitamos tiempo para reponernos de ese agotamiento. Entonces realmente hacemos eso. Si nosotros sabemos que vamos a tener una semana con tales características, nosotros ya vamos pensando en cómo va a ser la semana previa para poder llegar a la semana caótica y cómo tiene que ser la semana posterior para recuperarnos, ¿no? Una de las cosas que nos ayudó mucho, por ejemplo, es reservarnos el domingo, por ejemplo. Nosotros nos reservamos el domingo solo para ir a misa y para estar entre nosotros. Ni siquiera vamos o sea, no es que no vamos a cumpleaños de los familiares. Quiero decir, les pedimos a los familiares que en lo posible, si pueden, no lo hagan los domingos, ¿no? Y entonces se fue haciendo así como una tradición, ¿no? Que los domingos nosotros saben que no cuentan con nosotros. Obviamente que hay excepciones y que lógicamente en algún momento el domingo se usa para otra cosa. Pero desde que pusimos como esa norma familiar interna, ¿no? De nuestra célula familiar, a nosotros nos cambió un montón y hasta empezamos mejor la semana. El conocerse es es la base. Conocernos personalmente y cómo funcionamos también como familia. Incluso no sé si te ha pasado, a nosotros muchas veces nos ha pasado de decir que sí, que vamos, aunque estemos cargados, y después volver a la casa y decir, la verdad que no tendríamos que haber ido, porque ahora cómo remontamos lo que nos queda. ¿Sí? Entonces, creo que eso es importante. Y Eso, unido uy, perdón, pero eso, y después también
acostumbrarse y no tener vergüenza, prurito, como decimos acá, o respetos humanos, de que si dijimos sí en algún momento a alguna cuestión, pero después llegado va llegando la fecha, va llegando la hora y vemos que no se puede, no tener problema en decir, no, mira, discúlpame, pero no voy a poder ir, no lo voy a poder hacer, porque no llego, no me siento bien, estoy demasiado agotada y no pasa nada, no pasa nada. Es un poco el consejo este, ¿no? De las cosas que no se pueden hacer hoy se harán mañana y las que no se pueden hacer aquí se harán en el cielo. Eso me pareció como primordial, porque también a veces de boca para afuera decimos vivir de manera trascendente, o sea, mirando hacia el cielo, pero después nuestra manera de vivir, que está bien que nuestros tiempos nos empujan a eso, pero vivimos más de una manera inmanente, como si todo, ¿no? Es el aquí, el ahora, nuestro trabajo, la tierra, ¿no? Y no es así. Entonces, no tener respetos humanos. Cuando no se puede, no se puede. Y a lo que no se puede asistir, no se puede asistir y no pasa absolutamente nada. Nadie se va a ofender ni se van a dejar de hacer las cosas porque faltamos nosotros. Esa frase que dijo recién Cintia, que es el sexto consejo del santo, yo le decía recién que últimamente se ha vuelto así como mi frase cabecera, porque a mí me pasaba mucho esto de que, por ejemplo, llegaba mi esposo y yo le decía, uy, todavía no termino la comida, ya pongo la mesa. Y él me decía, pará, si yo no, nadie te apura, a ver, ¿en qué te ayudo? O por ahí a la noche decía, ay, al final no hice nada porque quería meter 3 lavadoras y bueno, es verdad que ahora tengo una pila enorme de ropa para lavar, pero San Francisco de Sales, en el mismo libro que citamos al principio, que realmente no nos cansamos de recomendar y que gracias a Dios se ha reeditado hace poquito, así que está al alcance de todos, pues yo tenía una fotocopia espantosa. En ese mismo libro, San Francisco dice en una parte, hablándole a las mujeres, le dice, si al final del día mirás para atrás y ves que sentís que no has hecho nada, no te sientas mal, porque en realidad has hecho lo que tenías que hacer. Entonces, a veces nos pasa que no hicimos, entre comillas, esto de la productividad que decía Cintia, y quizá no preparamos el almuerzo para mañana, quizá no pusimos la lavadora, quizá la casa no está impecable, pero yo estuve con los chicos, estudié, hablé con una amiga, me tomé unos mates, hicimos videollamada con una amiga y no sé, me senté a leer un ratito. Eso no es tiempo perdido, era lo que Totalmente. necesitábamos en el momento. Totalmente. Incluso yo creo, y sin ser autorreferencial, pero quizás pueda ayudar la idea, ¿no? A mí me ayudó mucho, yo soy una persona que por temperamento tiendo a querer hacer, o sea, tiendo al activismo. O sea, yo siempre tengo que estar haciendo cosas y cosas y cosas y cosas hasta que en un momento digo, ¿para qué dije que sí a todo esto? Bueno, en este trabajo interno de ya varios años, por ejemplo, surgió esto de que si tengo que decir que en último momento no me pasa nada. Pero también una cosa que me ayudó es todos los días yo me pongo 2 o 3 cosas que tengo que hacer sí o sí porque son demasiado importantes, ¿no? Bueno, pueden ser cosas de la casa o cosas de Juanjo o de mi trabajo o de lo que sea, pero que son como que irrenunciables porque, bueno, se tienen que hacer ese día y nada más. Pero solo 2 o 3. ¿Entienden? Entonces a eso uno sí va a llegar porque son realizables las cosas que se ponen. Después si se puede hacer un poquito más, buenísimo. Y si solo se pudo hacer eso porque no se alcanzó a más, buenísimo también. Y si hicimos eso y nos sobró tiempo, también buenísimo porque lo podemos aprovechar, como decía Melissa, para leer, para descansar, para... Ah, bueno, yo una cosa que amo es estar afuera y escuchar los pájaros y mirar la naturaleza. Cuando yo ya noto que hace, no sé, unos días que no me tomé ese tiempo o de jugar con el perro, yo amo jugar con el perro. Entonces, cuando yo me digo, hoy hace como 2 o 3 días que no jugué con Carbón, mi perro se llama Carbón, que acá está pasando algo, ¿no? Entonces, ir midiendo esas cosas. Bueno, yo me conozco que soy el que tiendo a la actividad, bueno, me mido. ¿Qué es lo que voy a hacer en el día? Y no hago más de ahí, no hago más de ahí. Y, y después, bueno, fuera de esto que estamos hablando, como para ir cerrando también, creo que es muy importante recordar el consejo que da sobre el tema de la enfermedad. Porque es verdad que cada vez que nos toca la enfermedad, y no importa si es una gripe fuerte o es realmente una enfermedad de peso,
nos cuesta muchísimo vivirlo de cara a Dios y vivirlo como una prueba, una gracia, ¿no? Que Dios está ahí y por algo lo puso. No sé cómo lo ves vos, Melissa. Sí, y a mí en particular es un tema que lo hemos hablado con Cintia por privado también, que quizá muchas a las que están en nuestro rango de edad, entre los 30 y los 40, les pase, empezar a notar el paso de los años. Creo que eso da para otro episodio, pero esos achaques que empezamos a tener de la edad, que son reales, o sea, no es que me está inventando, porque si bien la medicina ha avanzado un montón, el cuerpo humano sigue siendo igual. Empezar a aceptarlo y empezar a aceptar que de vez en cuando tengo que poner un freno y decir, no, me voy a ir a acostar temprano. El segundo consejo de San Francisco es dormir bien. A mí, para mí el tema del sueño es primordial. O sea, si yo duermo mal, literalmente funciono pésimo el resto del día. Yo, acá en Mendoza somos muy siesteros, tenemos, eso sé que en Buenos Aires no pasa tanto, pero acá en Mendoza se duerme siesta. Yo la re necesito, porque aparte descargo, soy una persona que, como Cintia, también somos muy parecidas en ese sentido, soy súper activa y en la mañana tengo mucha energía, entonces suelo hacer de todo. Ya a la tarde es como que me aplaco un poquito más. Entonces, si la siesta no funciona, digamos. Sí. Qué importante para dormir bien, que es el segundo consejo que da el santo, las rutinas familiares. No voy a decir tener un horario estructurado, porque también hay que aprender a ser flexibles, pero por lo menos un estimado de a tal hora ya los chicos tienen que estar durmiendo. No pueden ser las 11 y tener niños levantados, ¿no? Porque hay que calcular que también cuando uno acuesta a los hijos, también te queda un ratito más de actividad, de lavar los platos, no sé, preparar cosas para el otro día. Pero tomar conciencia de que no somos mujeres ni hombres de acero. O sea, empieza, acá en Argentina decimos el cuerpo empieza a pasar factura. Y es tal cual. O sea, llega un momento que dolores de cabeza, dolor de ciático, dolor de la cervical. Quizás no estoy Sí, enferma, como dice Cintia, pero aprender a decir, uy, tengo que frenar, ¿no? Y vivir cada etapa como corresponde. Ya no estoy para trasnochar. buah, No tengo totalmente. 70 años, pero no estoy para trasnochar. Totalmente. Incluso dormir bien y enfermedad muchas veces vienen de la mano. A veces cargamos con cuestiones, ¿no? de salud que no sabemos de dónde vienen y a veces es simplemente ordenar un poco lo que lo que hace al buen funcionamiento del cuerpo mirándolo como lo que es, ¿no? Naturalmente. Y a mí me pasa con el tema del descanso, es que si yo no descanso, no solo no funciono, sino pobre de los que están a mi alrededor. Entonces también es una cuestión de virtud, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hablaba con mi confesor, siempre mi tema de paciencia ¿no? y mis malas contestaciones y no sé qué, y una vez me dijo como con esa serenidad que tiene él y siempre tan atinado, me dice, ¿y cómo duerme usted? ¿No? Porque, bueno, conoce mi temperamento. ¿Cómo está durmiendo usted? Y bueno, no, padre, yo en ese tiempo estaba durmiendo entre 4 y 5 horas. O sea, claramente, no solamente no iba a estar bien en salud, sino que no iba a poder tener ni paciencia, no iba a poder practicar la caridad, no iba a poder practicar, no sé, no iba a poder contestar dulcemente, la ternura y no me iba a parecer a la Virgen María, ¿no? Que es nuestro modelo a seguir en ningún sentido. Entonces, a veces también hasta la virtud depende de ser cuidadosas con nosotras mismas y dulces con nosotras mismas, ¿no? Bueno, pero como decíamos, es un episodio este que cada uno de los consejos del santo darían para una charla en sí misma. Pero bueno, de alguna manera esperamos que estas pinceladas y estos ejemplos y consejos hayan llevado un poco de luz. Yo creo que podemos dar lugar a un segundo episodio del mismo tema, charlando un poquito más y esperando a ver qué repercusiones tiene este episodio. Creo que nos viene muy bien para la época del año en la que estamos, que como les comentábamos recién, acá en Argentina estamos terminando y últimamente las conversaciones se limitan un poco a esto. Estoy agotada, no hay más.
cuando realmente cada época del año debería ser vivida con sus... Está bien, siempre, nunca la vida va a ser perfecta, digo, ¿no? Pero eh, aprender a llevar las cargas con alegría. Yo el otro día publicaba unas frases y les contaba que el sacerdote con el que me confieso, con el que me dirige y que vamos a misa, siempre me dice lo mismo: servid a Dios con alegría, servid a Dios con alegría. Y una vez se dice una frase tan simple, pero tan difícil en el día a día, como decía Cintia recién: si dormí mal, no me banca nadie. En definitiva, eso, cuando aprendemos a ser dulces con nosotras mismas, creo que lo más inmediato que se debe traducir es en la alegría, que no significa una risa constante, sino en una mirada alegre, en una sonrisa que hace que el que nos vea diga, y sí, a ver, quizá la casa no esté limpia, como decía Cintia recién, pero que cómo que me siento viniendo a esta casa, ¿no? Totalmente. Eh, Quizá no llegué a todo, pero me voy a dormir tranquila, feliz de que hice lo que tenía que hacer, por más que no puse la cantidad de lavados que quería o no corregí, no sé, hablo por mí, todos los prácticos que tenía que hacer. Pero Exactamente. hice lo que Dios me pedía en cada momento. Totalmente, me hiciste acordar a este dicho popular que es tan real, ¿no? Un santo triste es un triste santo. Y nosotros tenemos que reproducir en nuestras vidas, intentarlo al menos, la alegría de ser cristianos, ¿no? El cristiano está llamado a ser alegre. Entonces, no, es casi un deber, ¿no? El cuidarnos y el estar bien para estar alegres para nosotros mismos y también para los demás. Y si quieren, a modo de conclusión, como para cerrar este episodio, pero que como dice Melissa, da para hacer una segunda parte y nos encantaría que incluso en los comentarios nos dejaran bueno, lo que piensan, las ideas que se les ocurrieron, algún otro temita que quieran en las que nos explayemos un poco más. Pero la verdad es que para ir en contra de estas ideas, ¿no?, modernas que nos vienen, que un poco nos obligan por moda o por ideología o lo que sea a mirarnos a nosotros mismas de una manera egoísta, ¿no? Este yo y este cuidado personal por mí solamente. Para ir en contra de esto, podríamos concluir en estos, teniendo en cuenta estos consejos del santo, que en primer lugar tenemos que cuidarnos porque somos criaturas de Dios. Y además porque somos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera estamos obligados todos a cuidarnos y vernos como un don. O sea, nuestro cuerpo, nuestro ser es don de Dios. Entonces ya solamente por eso estamos obligados a cuidarnos. Y después por otro lado también, y es consecuencia de esto, tenemos que hacer un buen uso de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, ¿no? De todas estas dimensiones de las que estábamos hablando, para servir mejor, porque estamos llamadas, sobre todo las mujeres, como decíamos al principio, a servir, a ser el corazón del hogar. Entonces, a servir a Dios en primer lugar. Cuando hablamos de las prioridades en otro de los episodios, lo dejamos bien en claro a eso, ¿no? Servir a Dios en primer lugar, servir a los demás, al prójimo, al próximo, a los que tenemos sobre todo en nuestro hogar, ¿no? A nuestro esposo, a nuestros hijos. Y de esa manera vamos a poder vivir mejor nuestra vocación. Entonces no es un cuidado egoísta, sino que es un cuidado que obviamente va a repercutir en bondades para nosotros, porque Dios no se deja ganar en generosidad, pero los que van a salir ganando van a ser los demás también, ¿no? Nos ven bien, van a estar bien, ¿no? Y en el matrimonio pasa lo mismo. Un matrimonio que está bien, o sea, un matrimonio que es alegre, un matrimonio que se sabe feliz el uno con el otro, más allá de todo lo que estén viviendo, que pueden ser etapas duras, pero son felices, también irradian la luz de la felicidad al resto de los otros matrimonios amigos, a los familiares, y son felices con nosotros. Realmente contagia. Sí, sí, tal cual. Y creo que la clave ahí está en, como decías vos recién, no hay forma en que uno al servir, vos decías, Dios no se deja ganar en generosidad,
no lo notemos a eso, no nos vamos a cansar en ese sentido y acá nos vienen a la mano grandes santos que podríamos dar ejemplo. Pero bueno, si los queremos invitar a que si les gustó el episodio, nos comenten si quieren una segunda parte, si quieren que sigamos charlando de este tema. Creo que a nosotras nos encantaría y nos quedan un montón de cosas en el tintero. Así que la verdad que les agradecemos muchísimo que hayan, bueno, los que están escuchando ahora, los que van a escuchar después. Les pedimos como siempre que compartan, ¿sí? Recuerden que estamos tanto en el canal de YouTube de Casa de Oro como también en el Spotify propio de Únicos e Irrepetibles. Y siempre les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales. Una Mamá Come Libros en Instagram a Melissa y en Casa de Oro Familia en Instagram y en YouTube a mí. Y bueno, como siempre, un placer, Melissa, en compartir este pequeño ratito de charla y reflexión con vos. Muchas gracias, Cintia, gracias por los consejos, que siempre decimos lo mismo, las más beneficiadas somos nosotras, que somos las primeras en plantearnos todas estas cosas. Esperamos que les haya gustado, esperamos los comentarios en redes y nos vemos en el próximo episodio. Y no nos olvidemos que somos únicos e irrepetibles.